Se viene el año del cerdo, ¿eh? Así mismo. ¿Por qué? Del curé. Y así yo vi Sí, en sí, uno sí. de los titulares, ¿verdad? Sí. Yo no sabía que a ti nunca te dijeron cuando eras pequeño que no deberías de dormir antes de las 12 porque te iba a venir el curejún, No es la primera vez que el escucho. cerdo negro. Si dormías antes de la medianoche, el Sí, día de así Año Nuevo. parece que es el tema. Yo la primera vez que escucho Yo también. nunca escuché eso. Preguntémosle a David, David. Galeano Olivera, sí, que ¿Cómo escribía te va, David? en Popular, ¿eh? Buen día, ¿cómo está Carlos? Un saludo a Gilberto, a los oyentes de Radio Cáridas también. Va, esa será la primera vez en una un asunto, David. No, pues la cosa está en Dabayagua, es un mito, una tradición, pero conocida en muchos lugares en nuestro país. Y siempre la relación con el Año Nuevo, es decir, que todos estemos despiertos, que nos tome reunidos en familia, que nadie quede fuera de esa importante historia que va a empezar a partir de las 0 horas de esta noche para mañana, ¿verdad? Entonces, la idea inclusive en muchos lugares pasa por descansar bien durante el día y llegar hasta la medianoche y pasarla, ¿verdad? Allí en la alegría, con la familia, y entonces evitar ser un curejún. Lo de curejún refiere esencialmente no al hecho del color, sino que a esa cuestión que está vinculada con lo desconocido, que implica a lo mejor imaginar un cerdo grande y que causa miedo, causa temor. Entonces en muchos lugares la gente tiene la costumbre, inclusive en el caso de las criaturas y otros, de dejarles dormir a la tarde o a la tardecita, o bien 5 minutos antes de la medianoche despertarle y tenerle a toda la familia despierta. Recibiendo el Año Nuevo. Ya. La primera vez que escucho, Yo también, entiendo tu explicación, David, para ver si la entiendo, es del sentido. Decime, ¿cuál es el origen de eso? Y es un origen basado esencialmente en el tema y fíjate que siempre hay una serie de pruebas que la gente suele hacer también con la recepción del nuevo año, Carlos, ¿verdad? Y entre varias de estas cuestiones también aparece este mito, ¿verdad? Se le bautizó con el nombre de curejún, que es una denominación paraguaya. Se calcula que ya después de 1900 viene la tradición, Carlos. Ahora es una tradición arraigada ya. Y recordábamos recién con Edilberto el tema de la valija, que alguien tiene que recorrer y cruzar una cuadra, una manzana con una valija. Eso va a significar que va a viajar mucho. Así mismo, esa es la parte de lo que también trae consigo el año nuevo. Está vinculado también con los colores, el blanco, la pureza, el color dorado, amarillo, ¿verdad? Que implica siempre lo material, tener una bonanza material, económica, financiera, consumir las famosas 12 uvas, una por cada mes del año. Y lo que mencionaste recién, el recorrer la cuadra con una valija a cuestas, ¿verdad? Lo que va a significar para la persona que va a tener un año con muchos viajes. Y el color de la ropa íntima también, creo que. También se da, sobre todo presente en el caso de las mujeres también, y obviamente los varones, pero esencialmente lo que nos damos cuenta es que todo esto también está vinculado a las creencias, a las supersticiones inclusive, ¿verdad? Este hecho de esperar el año despierto, el hecho de salir y recorrer con las valijas, todo en este caso supone una especie de creencias, más allá de que sean ciertas o no, y que obviamente la gente la pone en práctica de una manera tan tradicional y como la cuestión, digamos, más natural y espontánea. ¿Y de no solamente nos toca a nosotros. Claro, y de estas tradiciones que estás mencionando, ¿cuál es la que se mantiene con más fuerza? Y yo creo que, por ejemplo, este tema de los colores, ¿verdad? La gente que usa la vestimenta relacionada a la fecha, ¿verdad? Es decir, difícilmente uno pueda encontrar a alguien con una vestimenta de color oscuro, negro, cosas por el estilo, sino que todo aquello que en este caso va a implicar bonanza. Es como que siempre estamos esperando y confiando en el azar, Carlos, ¿verdad? Aunque Neruda decía la suerte es el pretexto de los fracasados, ¿verdad? Una cosa notable es que quien más, quien menos, siempre está esperando algo más allá del trabajo que uno mismo pueda generar, de una causa que uno mismo pueda generar, sino que depender también de la suerte. Y eso está vinculado con esto. Todos deseamos
lo mejor de lo que viene, sabiendo también que es una cuestión misteriosa porque al final nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y como en guaraní es una expresión muy pintoresca, Carlos y Dilberto, que siempre yo suelo mencionar de cómo ellos tienen la concepción de lo que va a ocurrir. La palabra coeno, que nosotros decimos siempre, utilizamos como sinónimo de mañana. Coeno en realidad no quiere decir mañana, no quiere decir, si yo le digo a alguien de Yoshata coeno, no, es que vamos a vernos mañana. Para la palabra guaraní, entre los guaraní, coeno significa si amanece. Sí, es que amanece. O sea, Interesante. sí amanece, una posibilidad, una probabilidad. Nadie está seguro, por eso que al amanecer ya nadie dice Baisa Banecoeno, ya decimos Baisa Banecoeno porque ya amanecimos, ¿verdad? El problema va a ser otra vez hoy a la tardecita, a la noche, cuando tengamos que despedirnos, sin saber si precisamente mañana vamos a amanecer, si va a amanecer el día, si va a amanecer nuestro interlocutor, ¿verdad? Y entonces, parte de eso yo creo que es lo que se refleja en general, no solamente en nuestra sociedad, sino que en toda la cultura del mundo, cuando estamos esperando. Esperar es justamente eso, esperanza, alguna especie de creencia que podamos tener con lo que viene, con el porvenir, con lo desconocido también. Es la primera vez que escucho, qué interesante. ¿Qué significa coeno en guaraní entonces? Sí amanece. Sí amanece. La expresión o no en guaraní significa, es el sí condicional, Carlos. Si yo, por ejemplo, digo, reyuno ajatan de roga, si vienes, iré a tu casa. Remba apono, uta, si trabajas, yo descansaré, ¿verdad? El no es el sí condicional. Y acá es, coeno es si amanece. Es una posibilidad, no es una cuestión concreta, segura. Es simplemente una posibilidad. Por eso también, Carlos, siempre a veces la gente suele recordar el hecho que cuando los nativos, los indígenas, tienen, por ejemplo, una cantidad bastante grande de alimentos, ellos comen hasta hartarse, en el sentido exacto de la palabra. ¿Por qué? Porque si no aprovechan hoy, ya no nadie va a aprovechar. Y el mañana sí es una cuestión desconocida, es probable. Entiendo. Pero qué sabiduría, o sea, si llega a amanecer, en pocas palabras, traduce lo que es la propia humanidad, que si estamos mañana acá. Así mismo, siempre ese es el criterio, ¿verdad? Y bastante sabio, Carlos, porque efectivamente nadie en este caso tiene la certeza siquiera del siguiente minuto, de la siguiente hora. Claro. La cuestión pasa en este caso en la conciencia, en la convicción de los guaraní, que uno vive el momento, vive la hora, ¿verdad? Eso es lo que existe para ellos, y entonces lo que hacen ellos es vivir el tiempo y buscan siempre lo que se conoce en guaraní como el tecocatú, la vida plena, la vida perfecta. Para ellos vivir es tener alimentos, es encontrarse en la familia, vivir con alegría, ¿verdad? Ese es el concepto que ellos tienen de la vida, Carlos, tan distinto al concepto material o materialista que tenemos nosotros, ¿verdad? Ahora, David, ¿cuál de estas tradiciones vos utilizás en la práctica? ¿Hay de los colores, la valija? Y mira, yo soy capaz de usar todas las tradiciones navideñas por haberse, con tal de que tengamos algo mejor. Yo digo en general, tanto para Guaraní, para nuestro país, para nuestra cultura, para tanta gente que pasa también muchas necesidades en nuestro país. Entre ellos, justamente, ya que estamos tocando el tema, el caso de nuestros hermanos indígenas que están tirados ahí por todas las calles de Asunción, en las plazas, soportando una alta temperatura, y lastimosamente mucha gente tratándole como haraganes, como gente que no tiene capacidad de trabajo y cosas por el estilo, y en realidad no están precisamente en las calles porque quieren. Yo no creo, como le suelo decir a los amigos, que nadie en su sano juicio quiera vivir, como ellos están viviendo. Sí se puede vivir, en realidad están sobreviviendo, ¿verdad? Sin siquiera la más mínima atención del gobierno, en este caso para con ellos, ¿verdad? Y no solamente ellos, como te decía, cuánta gente en la calle también pasando muchas necesidades. Por eso que ojalá parte de esas supersticiones en algún momento a mucha gente le pueda servir y hacer la realidad, más allá de lo que cada uno pueda construir diariamente. Te decía yo, mucha gente vive todavía la superstición, pensando que dando la vuelta a la manzana con una valija va a cambiar su destino, o que consumiendo 12 uvas, pero yo no le voy a quitar el derecho a nadie de creer en esas cosas, al contrario.
me sumaría con gusto, pensando que también esa posibilidad se puede dar con nosotros.